Los invitamos a sumarse como miembros a nuestra comunidad. De esta manera podrán acceder a beneficios exclusivos, intercambios en vivo con integrantes del equipo de En Perspectiva, newsletters especiales y bonificaciones en productos y servicios. Y sobre todo, estarán apoyando nuestro proyecto de periodismo profesional e independiente. El funcionamiento de los clubes de cultivo de cannabis está bajo la lupa del gobierno ante la posibilidad de que parte de su producción esté siendo volcada al mercado ilegal de drogas, como advirtió este lunes acá en Perspectiva el ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Larrañaga sostuvo que parte de la droga de estos clubes de membresía estaría comercializándose, por ejemplo, en Brasil. Porque hay una enorme cantidad de clubes canábicos habilitados por la ley, pero hay que analizar si no hay un desborde de la producción de la marihuana legal para el mercado ilegal. ¿Ustedes no hay que tienen olvidar... esa presunción? No. Presunción no. Tenemos elementos de prueba. ¿Y entonces qué se va a hacer desde el IRCA, del Instituto de Cannabis? Habrá que inspeccionar todo ese tema, porque hemos encontrado que la marihuana uruguaya tiene un alto contenido de THC que genera mayor impacto y es muy apreciada, al punto que en Brasil está en un entorno de $4.000 el kilo de cogollo de marihuana uruguaya, que ya tiene un nombre en el mercado brasilero, y que autoridades policiales brasileñas nos han cursado su preocupación por ese tránsito ilegal de contrabando de la marihuana del lado uruguayo hacia el Brasil. ¿Cuál es la situación de los clubes de membresía hoy en día? ¿Qué controles lleva a cabo el Instituto de Regulación y Control del Cannabis para evitar prácticas no previstas, no deseadas? Vamos a conversar de este tema. Estamos con el doctor Daniel Radío, secretario general de la Junta Nacional de Drogas y además presidente del IRCA, Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Doctor Radío, buen día. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Emiliano. Un saludo para la audiencia de En Perspectiva. Recordemos, usted es médico, pero en los últimos años ha estado muy dedicado a la política, ¿no? Fue diputado del Partido Independiente en los últimos 2 periodos de gobierno. Efectivamente. Y asumió como secretario general de la Junta Nacional de Drogas en julio, después de haber estado 4 meses en otro cargo de gobierno, secretario nacional del Sistema de Cuidados. ¿Por qué se dio ese cambio de un puesto a otro? Hubo un ofrecimiento del presidente de la República. Ya la verdad es que el ofrecimiento fue muy anterior, fue en el mes de mayo que me había ofrecido este traslado. Y como yo estaba un poco entusiasmado con la política de cuidados y eso, preferí insistir. Finalmente fue evidente que yo tenía algunos puntos de vista diversos a los que habían en el ministerio, y entonces opté al final por venir a la Secretaría de Cuidados. O sea que usted no estaba del todo cómodo en cuidados. No sé si la palabra es cómodo. Tenía puntos de vista distintos, al punto de que el hecho de que yo me hubiera ido generó cambios hasta estructurales en el ministerio, en la parte de cuidados. Notoriamente no se hicieron mientras yo estuve. Es más, se hicieron la tarde que yo anuncié que me iba. Entonces, y la verdad es que entiendo que está bien el proceso, porque en realidad primero porque yo había trabajado mucho más el tema drogas durante todos estos años. De hecho, yo integré la Comisión de Adicciones del Parlamento durante 10 años, y además tuve intervención en toda la discusión en torno por ejemplo, a la política de regulación del mercado de cannabis, etcétera. Y además porque si había puntos de vista diversos, está claro que no tenían que predominar los míos, ¿no? Entonces asumí esa realidad y opté por aceptar el ofrecimiento del presidente, que insisto, ya había sido en mayo el ofrecimiento, a principios de mayo. Ahí está, en otro momento volveremos sobre el sistema de cuidados en el programa, pero
hoy lo hemos invitado por esta responsabilidad, la que está ejerciendo. Y entonces, hasta su designación, había una incertidumbre en la Junta Nacional de Drogas y el IRCA sobre la conducción, sobre el rumbo que el nuevo gobierno tendría en materia de drogas. ¿Qué diría usted, en resumen, cuáles son los grandes lineamientos que pudo establecer con el presidente Lacalle Pou y con el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, que es el presidente de la Junta? Sí, que por cierto ha tenido un rol muy protagónico el doctor Ferrés en todo este periodo. Uruguay tiene una política pública vinculada con este tema y los mensajes han sido claros en el sentido básicamente de que muchas cosas se ratifican y otras además se pretende dinamizar aún más, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el cannabis medicinal. Por ejemplo, en el cannabis para uso medicinal, sí, y también eventualmente para el cáñamo para uso industrial. Y en esto, insisto, el doctor Ferrés ha sido muy protagónico y ha jugado un rol muy importante, me parece a mí, ¿no? Sí. ¿Y qué más en cuanto a los lineamientos generales? Y básicamente el hecho de que el señor presidente me haya ofrecido esta responsabilidad dice relación a lo que había sido mi intervención. Yo te decía recién, había jugado fuertemente en todo lo que fue el debate en torno a la regulación del mercado de cannabis en Uruguay. El presidente conocía mis puntos de vista, muy bien los conocía, y además la primera vez que él me ofreció asumir esta responsabilidad fue por intermedio del señor presidente de la Cámara de Representantes, el diputado Martín Lema, y en aquel momento el mensaje fue que él sentía que yo sintonizaba con la posición de él respecto al tema, ¿no? Y él conocía bien mi posición, ¿no? ¿Usted fue en su momento partidario de la ley, la que impulsó el gobierno de Mujica? No. A ver, ¿dónde estuvieron los matices? Unos cuantos. En algunos asumo que tal vez hice pronósticos equivocados, pero porque el argumento más fuerte que yo manejé en aquel momento, me acuerdo, el que para mí era más contundente, capaz que no fue en el que dediqué más tiempo, era que de alguna manera entendía que la normativa vulneraba las convenciones internacionales. Yo decía por aquel entonces, el poder de los países pequeños reside en el respeto del derecho internacional. Ajá. Nosotros firmamos, somos signatarios de estas convenciones, y entonces ahí tenemos una incongruencia, decía yo. Lo que los hechos han demostrado es que luego de una primera reacción enérgica de parte de las instancias internacionales, al punto de que en un momento nos calificaron de piratas, inclusive, por la vía de los hechos eso se ha ido modificando. Es que hay países bastante más poderosos que Uruguay yendo por el mismo camino, absolutamente, ¿no? De hecho, cuando nosotros tomamos este debate en el Parlamento uruguayo, había solo 2 estados en los Estados Unidos, Colorado y Washington, que habían tenido normativas similares. Hoy hay 8 estados en los Estados Unidos que ya tienen regulado el mercado de cannabis, pero por ejemplo todo Canadá reguló el mercado de cannabis. Hoy en Canadá cualquiera puede comprar cannabis por correo. Entonces la verdad es que y ya no se es tan severo en las condenas internacionales, al contrario, ¿no? La tendencia es a flexibilizar esto, y hay toda una corriente en el mundo tendiente a flexibilizar cada vez más esto, enfrentada por algunos países, ¿no? Con Rusia a la cabeza y China, que son los dos, y algunos otros países asiáticos, que son los principales que resisten esto, pero sí. Pero entonces, teniendo en cuenta que usted tuvo en su momento matices, por llamarlos de alguna manera, con la iniciativa legal, con la ley del gobierno Mujica, últimamente, ¿en qué postura estaba? Usted decía que... Porque ahí me interesa decirlo, porque siempre se dice eso, y en realidad, si nosotros recordamos el proyecto de ley que se envía desde el Ejecutivo en el momento de 2013, cuando discutimos esto, creo que capaz que el proyecto llegó antes, no me acuerdo, pero creo que fue en 2013. El proyecto de ley que envió el Ejecutivo era un proyecto de artículo único. Sí. Vergonzoso. No tiene nada que ver con lo que salió, era un artículo, ¿no? El proyecto que se aprobó en el Parlamento es un proyecto que elaboró en el Parlamento, no es el que mandó el Ejecutivo. Acá Mujica después, una cosa es lo que se vendió al exterior, como que Mujica era el gran artífice de esto, para nada. Recordemos que la presentación de este proyecto se hizo al otro día del asesinato de un pisero, asociando el consumo de marihuana con el crimen.
Sí, una cosa y horrible. quizás el principal vocero fue el ministro de Defensa, ministro Eleuterio de Defensa. Fernández Huidobro. Absolutamente, y siempre con una mirada represiva. Declaraciones de José Mujica diciendo, yo te voy a tener registrado para saber cuánto consumís, y si consumís mucho te mando para adentro. Uno va y lo googlea y aparece eso. Ajá. Entonces, ¿por qué está recordando todos estos antecedentes? No, porque me parece que hay que hacer, esto no es una cuna, esto fue un trabajo muy serio que se hizo en el Parlamento, en la cual fue protagónica la bancada del Frente Amplio, pero no solamente, discutimos todos, esto fue un producto del Parlamento uruguayo, que con diferencias y que atravesaron los partidos. Yo quiero recordar que hubo un diputado frente amplista que a la hora de votar dijo, la marihuana es una bosta, ¿no? Darío Pérez. Por ejemplo, claro. Y hubo otros. ¿Fue Darío Pérez? Sí, fue Darío Pérez. Y hubo otros legisladores del Partido Nacional, me acuerdo de José Carlos Cardoso, por ejemplo, que hoy es candidato a intendente, en aquel momento era diputado, que tuvo un enfoque muy liberal del tema, que nos sorprendió a todos, ¿no? Bien. Para terminar de situarlo a usted, recién señalaba que el presidente de la Cámara, Martín Lema, le comentó al presidente de la República la forma en que usted había estado trabajando en estos asuntos. O sea, ¿por dónde, qué es lo más reciente en su posicionamiento frente a esta ley? Y si tenemos una política pública, el Uruguay definió como país que regula el mercado de cannabis, y por lo tanto hay que sostener esta política pública. Eso es mi postura, hay que trabajar en eso. No, se lo pregunto teniendo en cuenta, por ejemplo, al propio Larrañaga, ¿no? Que en la campaña electoral más de una vez utilizó aquella frase, no planten nada, como dejando la posibilidad abierta de que hubiera una modificación de la ley, ¿no? Sí, pero el señor ministro me parece que contundente en el sentido de ser respetuoso de la norma jurídica. O sea, nada de eso está en el horizonte. No, hasta donde yo sé, ¿no? Y en realidad sabría, no para nada. Mire, doctor Radio, lo que dice un oyente, habla bien del entrevistado, su reconocimiento de que estaba equivocada su argumentación contra la iniciativa legal en el momento. Pero también es un llamado de alerta sobre la capacidad de los legisladores de entender el mundo. Sí, puede ser. No tengo problema en eso. ¿Viste cuando se discute si la capacidad de los legisladores o los legisladores, no hay nada más ajeno a la meritocracia que la democracia. Uno es legislador por voluntad popular, no porque es muy inteligente ni muy capaz. Esa es una afirmación para el archivo. Es interesante también ese enfoque, pero vamos a no distraernos ahí. Ya venimos, ya nos concentramos enseguida entonces con lo que está ocurriendo en los clubes de membresía.